Muy buenas tardes, vamos a seguir con la clase. El día de hoy vamos a ver normas contables. La idea de hoy es identificar todas las normas contables que utilizamos acá en Argentina y poder tener un resumen, sí, de las más importantes. La idea es describirlas o clasificarlas y después analizar la RT 16. Bien, cuando analizamos las normas vamos a ver que existen normas que establecen el marco conceptual de la contabilidad, normas que son específicamente de exposición y normas que nos marcan criterios de evaluación. ¿Estas son las únicas normas? No. Vamos a ver que hay normas de auditoría y normas que van a diferentes profesiones. ¿Sí? No solamente están enfocadas a lo que es el contador público, sino están enfocadas a todas las normas que están bajo el marco de la ley de incumbencias profesionales, ¿sí? La 20.488. Las que vamos a ver en el curso, las que vamos a practicar, son las que son incumbencia del contador, ¿sí? Y específicamente las que vamos a nombrar ahora en el curso. No significa que existan otras, ¿sí? Eso quiero advertírselos al iniciar. Bien. Haciendo un resumen, normas que van a ser el marco conceptual, normas que son de exposición contable y normas que son de criterios de evaluación. Bien, cuando estamos hablando del marco conceptual, vamos a tener dos grandes normas, ¿sí? La RT, la resolución técnica 16 y la resolución técnica 26. Antes de seguir, vamos a adelantarnos a la última unidad de la materia, en donde vemos los organismos. En este punto, lo que vamos a entender que existen varios organismos en cada jurisdicción, en cada provincia, en donde se agrupa los profesionales, ¿sí? Que son los colegios profesionales de ciencias económicas. Cada jurisdicción y capital federal, o sea, cada provincia y capital federal, va a tener su propio organismo. Todos estos organismos son nucleados por la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que son los que proponen las normas y cada concepto las adopta, ¿sí? Por eso yo hoy les pasé el link del Consejo Profesional, de la Federación, en donde ahí tenemos la emisión de normas y después son aprobadas por los consejos. ¿Sí? Eh, Partiendo de esto, ¿sí? Vamos a hablar de las normas que es el marco conceptual. Cuando yo estoy hablando de RT, es resolución técnica. Hay dos en Argentina, la que habla la RT16 y la RT26. La RT16 es el marco conceptual, ¿sí? Para la información contable en Argentina y que toman en cuenta las RTs. Ahora bien, la RT26 fue la adopción de las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Ustedes habrán escuchado esa diferencia, ¿sí? Entre las normas argentinas y normas internacionales de información financiera. ¿Saben la diferencia? ¿Habrán escuchado? Las RT versus... Ya vamos a ver en un futuro, sí, cómo se organizan las normas internacionales. Pero en la República Argentina tenemos, por un lado, las resoluciones técnicas y por otro lado, las normas internacionales. En el mundo hay una especie de eh, adopción de las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? En la Argentina, obviamente que está en ese proceso, pero es obligatorio su cumplimiento para algún tipo de entidades, como por ejemplo las que cotizan en bolsa o las entidades financieras, entre otras. El resto de el resto de las entidades pueden adoptarlos en forma optativa. Pero bueno, ya nos vamos a meter en un futuro con el tema de normas internacionales. Lo que me interesa hoy, ver la RT 16. Pero bueno, si ustedes pueden hacer un mapita, un cuadro sinóptico, ¿sí? Cuando estamos hablando de marco conceptual, vamos a tener dos normas. Una, la RT 16, que es específicamente para las normas argentinas, y la RT 26, que hace la adopción de el marco internacional, ¿sí? Adoptamos las NIF. Obviamente que hay mucha similitud entre las normas argentinas y las normas de información financiera, las normas internacionales, pero acá se para mí lo que es el marco, ¿sí? El marco paraguas de conceptual, ¿sí? ¿Hasta ahora alguna duda con esto?
¿No? Seguimos. Cuando estamos hablando de normas de exposición contable, ¿qué se imaginan? Normas de exposición. Cuando las compañías emiten información financiera, ¿sí? En este caso deberíamos identificar, bueno, qué tipo de información financiera se emite o cómo está reglamentada, cómo está utilizada. Para eso vamos a ver que tenemos vigente tres normas, ¿sí? Podríamos hablar de una cuarta norma, pero después lo vamos a aclarar ahora al final. Tenemos la resolución técnica número 8, ¿sí? Que habla de normas generales de exposición contable. Ahí te dice cómo son los estados, ¿sí? En forma general. Y después tenemos las normas particulares, ¿sí? Por ejemplo, la RT 10, que te habla de exposición contable para entes comerciales, industriales y de servicios. Y también tenemos la RT número 11, ¿sí? Que habla de entidades sin fines de lucro. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Cómo es el estado de evolución del patrimonio neto? ¿Cómo es el estado de flujo de fondos? ¿Sí? Te lo va a describir y te va a establecer cuáles son los lineamientos para poder presentarlos, ¿sí? Esto lo vamos a ver en otra clase más en profundidad. Yo le dije de que hay otra norma que podríamos considerar dentro de estas, ¿sí? Que es, por ejemplo, la del balance social y ambiental. Hay una RT, ¿sí? Que adopta una norma internacional para lo que son los balances sociales y ambientales. Esto no se preocupe que lo vamos a ver cuando veamos contabilidad social y ambiental, ¿sí? Y por último tenemos las normas de... Se ve al revés. Bien. Las normas de criterios de valuación. Las RT serían 8. Qué mal. En realidad es la RT 9. Esta es la RT 10, no. Sí, es la RT 8, 9 y 11. ¿Sí? ¿Sí? La RT 10 no está en vigencia. Un desliz, ¿cuánto escribí? 8. ¿Sí? La 9 y la 11. La 10 no está en vigencia. No está vigente. Bien. Y por último tenemos normas de criterios de evaluación. Ustedes recuerdan de que en clases anteriores habíamos hablado de que, bueno, tenemos muchos criterios como para poder evaluar. En este sentido, deberíamos tener un criterio unificado para utilizar. Bueno, para esto tenemos la RT 17, ¿sí? Que te establece las normas generales, ¿sí? Para la posición contable, que en realidad te van a decir cómo tenemos que evaluar los bienes, te va a decir cómo tenemos que evaluar bienes de uso, bienes de cambio, disposiciones, ¿sí? Es muy interesante esa norma. Y después tenemos otras como la RT21, la RT22, que por ejemplo es BPP, que es actividades agropecuarias, etcétera. Vamos a ver que existen normas particulares. La más importante, las que vamos a ver en el curso, es la RT17, porque te establece cómo vos tenés que evaluar la mayoría de los bienes. Ahora bien, con este marco de normas, ¿sí? Las normas que vamos a ver en el curso, que va a ser más importante, va a ser primero, si hacemos un repaso, ¿sí? La RT16, que va a ser el marco conceptual de la contabilidad, ¿sí? De todo lo que vamos a ver nosotros. Después vamos a ver la RT 8, 9, 8, 9 y 11, sí que es exposición contable y a eso le tenemos que agregar lo que es en entidades sin fines de lucro y entidades comerciales y demás. Y por último los criterios de evaluación, sí que es la RT 17 y los otros lo van a ver en otras materias, porque temas de evaluación patrimonial proporcional nosotros no lo vemos y cosas de actividades agropecuarias tampoco. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con esto? Bien.
Ahora vamos a ver la RT número 16. ¿Y por qué es importante identificar un marco conceptual, ¿sí?, para las normas contables? En realidad va a ser para las normas y vamos a ver que habla específicamente de la información contable financiera, ¿sí? Pero ¿por qué a ustedes les parece importante definir algunas cuestiones en un marco conceptual? A ver qué opinan. ¿Por qué sería bueno definir qué son los estados, qué características tiene la información, qué es activo, pasivo, patrimonio neto, ¿sí? Para poder unificar así es y para poder interpretar las diferentes normas, ¿sí? Es correcto lo que dice acá del Valle Vázquez Rodríguez, ¿sí? En realidad, bueno, esto estamos hablando de las normas contables, ¿sí? Y es importante saber que las normas contables son profesionales y están dedicadas a nosotros, los contadores públicos. Pero no está tanto pensado en las empresas, sino más en los que nosotros, los contadores que registran y los contadores que hacen auditoría. Pero bueno, empecemos. Bueno, primero, el objetivo. Bueno, el objetivo de esta norma y de la federación que fue la que emitió esta norma y después la adoptaron los diferentes consejos profesionales, ¿sí? Fue establecer los lineamientos, ¿sí?, para los estados contables y la información. Vamos a ver que una de las cosas más importantes es, bueno, ¿cuál es el objeto de los estados contables? Y vamos a ver que si uno analiza cómo viene la historia de la contabilidad, hoy en día a los estados contables se los denominan estados financieros, ¿sí? Si bien la norma esta habla de estados contables, si alguien les dice estados financieros o algún otro profesor les dice estados financieros, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bien. Dicen el objetivo de los estados contables es proveer información sobre el patrimonio del ente, ¿sí?, a una fecha, su evolución económica y financiera, ¿sí?, en el periodo que abarca, para facilitar la toma de decisiones económicas. ¿Ustedes qué opinan que la norma diga información sobre el patrimonio del ente a una fecha, su evolución económica y su evolución financiera? ¿A qué lo podemos asociar esas tres definiciones? Si yo les digo el patrimonio a una fecha, ¿sí?, ¿a qué me estoy refiriendo? Correcto, a un balance, pero ¿de qué? De cuánto activo, pasivo y patrimonio neto tengo en un momento, ¿sí? Después, cuando estamos hablando de la evolución económica, estamos viendo cómo en un periodo de tiempo la empresa si ganó o perdió, cómo fueron sus resultados. En este sentido estamos hablando de qué. ¿Alguien si alguien me puede indicar? ¿Sí? ¿Y sobre qué criterio estamos hablando cuando estamos pensando de evolución económica? Resultados, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿qué me dicen? A ver. Criterio de vengado o de percibido. Estamos hablando de resultados. Sería la parte económica, obviamente estamos hablando de los resultados. Y los resultados, sí, se devengan. Y por último tenemos estado financiero. Cuando estamos hablando de la parte financiera, obviamente es del percibido. Estamos hablando de que la empresa serán los flujos de fondos que tiene la empresa. O sea, todo el dinero que la empresa adquirió y todo el dinero que la empresa pagó. ¿Sí? Que las compras y las ventas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bueno, ahí vamos a ver, bueno, a quién puede interesar, vamos a ver, a quién le importa la información financiera, a inversores actuales y potenciales, a empleados, a acreedores, a clientes. O sea, ¿quién puede requerirte un balance? Inversores, empleados, clientes, ¿sí? El Estado, etcétera. Pero vamos a ver que la norma establece algo muy importante. Los usuarios tipo. Usuarios tipo. ¿Sí? ¿Por qué es importante definir usuarios tipo?
A ver, porque vamos a ver que hay información contable capaz que no satisface los requerimientos a todos los posibles usuarios, ¿sí? Por lo tanto, esta norma va a establecer usuarios tipos, y estos son muy importantes. Primero, usuarios tipo para nosotros va a ser los inversores y los acreedores, ¿sí? Incluyendo los actuales como los potenciales. Inversores, ¿sí? Y acreedores. Usuario tipo. A ver, ¿alguien se anima a decir ejemplos de inversores y acreedores? Cri, cri. Acreedores, ¿quién puede ser acreedores? Un acreedor, ¿qué puede ser? Ejemplos, como ejemplo, sí. Un banco, un proveedor, ¿sí? Esos son ejemplos de acreedores. Inversores, alguien que compra acciones o puede comprar algo de la compañía. ¿Se entiende eso? Yo me refería a ejemplos de acreedores. Bien. eh, Adicionalmente, ¿sí? En los casos de que sean entidades sin fines de lucro, ¿sí? A quienes proveen o podrían suministrar recursos, como por ejemplo socios de una asociación civil. En este caso, son usuarios tipos, ¿sí? Las entidades gubernamentales, ¿sí? Como los cuerpos legislativos o de fiscalización. Para esto nosotros vamos a considerar los usuarios tipos, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la información y todo el resto de las normas y la forma de publicar están pensados en estos usuarios, ¿sí? Acreedores, ¿sí? Inversores y acreedores actuales y potenciales y socios en una asociación civil o entidades gubernamentales. ¿Se entiende? Esto va a ser lo que nosotros definimos como usuarios tipo. ¿Sí? Bien. Seguimos. La información contenida en los estados contables obviamente puede llegar a tener algún tipo de manejo o puede llegar a tener algún tipo de sesgo, ¿sí? Para eso se establecieron los requisitos o sea, los requisitos de la información contenida en los estados contables. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te van a decir toda información que contenga los estados contables tienen que cumplir con estos requisitos. Vamos a ver que pueden ser un poco densos los requisitos, ¿sí? Vamos a tener como requisitos, ahora lo vamos a explicar, pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad. Y después restricciones que condicionan las cualidades indicadas. Ahora vamos a explicar una por una cada una de las cualidades, ¿sí? Si ustedes están diciendo si esto lo vamos a tomar en el parcial, es muy probable que existan preguntas de esto, ¿sí? Vos tenés que saber cuáles son los requisitos de la información. Así que bueno, empecemos. ¿Qué consideran que, bueno, pertinencia, ¿sí? Que la información sea pertinente. ¿Qué significa? Que la información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios tipo, ¿sí? Tiene que ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios tipos. Primer requisito. Segundo requisito, confiabilidad, ¿sí? La información tiene que ser creíble para los usuarios, de manera que estos lo acepten para tomar decisiones, ¿sí? Vamos a ver que para cumplir con este requisito tenemos que cumplir con tres requisitos, ¿sí? Aproximación de la realidad y verificabilidad. Para que la información sea considerada aproximada a la realidad, ¿sí?
se deben presentar descripciones y mediciones que guarden una correspondencia razonable con los fenómenos que se quieran describir. Por lo tanto, deberíamos describir concretamente los hechos que sucedieron y tienen que estar registrados. Vamos a ver que nos piden cumplir con otros requisitos: esencialidad, neutralidad e integridad, para que la información sea considerada aproximada a la realidad. ¿Sí? Esencialidad. Establece que las operaciones y los hechos deben contabilizarse y exponerse basándose en la sustancia y en la realidad económica. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Hay que entenderse la sustancia sobre la forma. ¿Sí? Cuando uno registra hechos económicos, ¿sí? Tienen que tratar de encuadrar adecuadamente todos los hechos que la empresa va teniendo. ¿Sí? Vamos a ver que la empresa va a registrar muchos hechos: compra, venta, etcétera. Pero tenemos que analizarlo muy bien para evitar que se encasillen algunos conceptos que no son. Por ejemplo, cuando tenemos diferentes partidas contables, vos tenés que encasillar y tenés que describir, ¿sí? Esos hechos teniendo en cuenta la sustancia, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es el objetivo de ese hecho. ¿Sí? Tratar de encubrir algunos hechos o analizándolos de otra forma, ¿sí? No registrándolos en una cuenta que sea necesaria o que correspondan. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Mm? Seguimos. Cuando estamos hablando de neutralidad, estamos hablando de que no existan sesgos, que la información sea objetiva. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de integridad, significa que la información sea completa. Esto tiene que ver mucho con otras disciplinas. Obviamente que estamos hablando con tecnología de información, estamos hablando con seguridad de la información, ¿sí? Son otras disciplinas que nos van a impactar en la contabilidad, ¿sí? Cuando estamos hablando que la información sea íntegra, ¿sí? La integridad es un principio de la seguridad de la información. Y en este caso te dice que la información tiene que ser completa, que no tiene que ser manipulada o con errores, ¿sí? Que se la convierta en una información que no sea confiable. Y cuando estamos hablando de verificabilidad, ¿sí? Tiene que su representabilidad debe ser susceptible a la comprobación por cualquier persona con pericia suficiente. O sea, cuando vos registrás cualquier hecho económico financiero, deberíamos tener una comprobación. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que vimos muchos comprobantes? Bueno, para cada hecho económico registrado deberíamos tener un comprobante, ¿sí? De esta información. ¿Se entiende? Seguimos. Hasta ahora vimos, ¿sí? Pertinencia y confiabilidad, ¿sí? Estos dos atributos, ¿sí? Cuando estamos hablando de el próximo atributo, estamos hablando de la sistematicidad. La información suministrada debe ser ordenada, ¿sí? Y en base a las reglas contenidas, verificabilidad es parte, ¿sí? De eh, eh, confiabilidad, ¿sí? Vas a ver acá que tenés, para que sea la información confiable tiene que cumplir con el requisito de aproximación a la realidad y verificabilidad, ¿sí? Sistematicidad, ¿sí? Que la información contable debe ser ordenada, ¿sí? En base a las normas contables. Esto se entiende. Y comparabilidad, la información de los estados contables debe ser susceptible de comparación con otras informaciones. De el mismo ente a la misma fecha o periodo, del mismo ente en otras fechas o periodos o con otros entes. ¿Sí?
Obviamente vamos a ver después los criterios que tenemos que cumplir para poder comparar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, aclara. Tienen que hacerse la misma unidad de medida. ¿Sí? ¿Recuerdan la unidad de medida en que estaba relacionado cuando vimos los criterios? ¿Sí? ¿Qué unidad de medida podríamos considerar moneda homogénea o moneda heterogénea? ¿Hacia justo o no justo por inflación? ¿Mm? Tenemos que utilizar los mismos criterios contables para poder registrar. ¿Sí? Y obviamente la misma moneda. Bien. ¿Expliqué claridad? Espera, no me quiero marear. Bien. Y el último requisito es claridad. ¿Sí? La información contable debe presentarse utilizando un lenguaje preciso que evite las ambigüedades y sea inteligible y fácil de comprender para los usuarios, ¿sí? Que estén disponibles a poder utilizarla. ¿Sí? En este caso estamos hablando de los usuarios tipo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que algunas empresas pueden presentar un balance y en vez de ponerlo en las cuentas pueden utilizar eh, códigos para esas cuentas, ¿sí? Al cual precisaríamos un manual de cuentas para poder analizarlo. En este caso dice que cuando vos presentas un balance, esa información tiene que ser clara, ¿sí? No tiene que presentar ambigüedades. Por lo tanto, deberíamos expresar bien cada una de las partidas y la información contable. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, a estos requisitos vamos a tener restricciones que condicionan el logro de los requisitos, ¿sí? De los atributos de la información. Primero, la oportunidad. La información debe presentarse en forma oportuna, a tiempo. ¿Y por qué esto es tan importante? A ver, chicos, ¿por qué es tan importante que la información esté a tiempo, sea oportuna? Para poder tomar mejores decisiones. Sí. Si vos tenés información que no es oportuna, en realidad no nos sirve para decidir, ¿sí? Por ejemplo, capaz que ayer vos tenías que comprar una acción, ¿sí? Y hoy te digo, uy, mirá que la acción de tal estaba a tal valor y demás. Por una falla en la toma de la falla de información, vos no pudiste tomar mejores decisiones, ¿sí? Está pensado a eso. Punto número 2, equilibrio entre los costos y los beneficios, ¿sí? Y esto es muy importante. Obviamente que cuando vos calculás información o cuando vos haces información, ¿sí? La información calculada, los costos de la información calculada, ¿sí? No deben superar al beneficio de obtener esa información. ¿Se entiende? Cuando vos tenés que analizar y calcular la información y establecer, esa información proporcionada no debe tener mayores costos al beneficio. ¿Sí? Y esto es muy importante que ustedes lo aprendan. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la contabilidad lo que busca es aproximación, razonabilidad. ¿Sí? No estamos buscando exactitud. Y esto es muy, muy importante. Las normas contables no buscan exactitud. Buscan que se aproximen a la realidad y sean razonablemente. Por eso van a ver que en los dictámenes que firma un contador público habla de la razonabilidad de la información presentada y del cumplimiento de las normas. ¿Sí? Ya hemos visto que la cantidad de criterios que existen, la cantidad de valores que pueden ser tomados para eh, llevar la contabilidad de un ente, vamos a ver que se tienen que regir bajo la razonabilidad. ¿Mm? Y último de estos factores es la impracticabilidad. Si la aplicación de una norma o criterio contable será impracticable cuanto el ente no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna norma que
que el ente no las puede aplicar porque no es aplicable. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos, porque es muy costoso, porque en realidad la empresa no tiene un rubro o demás, ¿sí? Deberíamos aplicar una exención a la aplicación de esa norma, ¿sí? Si no, yo no puedo practicar una norma, no la aplico. Esto es lo que se está marcando este principio, ¿sí? Bien, repasemos en grandes rasgos. Dijimos que pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad, ¿sí? Estos son los requisitos, estos son los atributos que tiene que cumplir la información contable. A su vez tiene que cumplir restricciones, ¿sí? Estas restricciones son oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio y la que se llama impracticabilidad, ¿sí? Estos son la base de toda la información contable, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿O están anotando a full? Profe, Sí. te hago una pregunta. ¿Quién declara como impracticable una norma? O sea, tenés que tener como algún documento respaldatorio que diga que, no sé, tu empresa por tal motivo No no puede puede aplicar. practicar tal Obviamente tiene que norma. ser muy analizado y a veces el Consejo Profesional emite informes o la Federación emite informes sobre la impracticabilidad. Vamos a ver que por ejemplo, en algunos momentos, en algunos tipos de sociedad, no se pedía, por ejemplo, el estado de flujo de fondos. Después se lo fue pidiendo, ¿sí? Ok, Pero eso perfecto. obviamente está analizado, obviamente tiene que tener un respaldo. Ok, gracias. No de nada. Bien, amigos de YouTube, vemos qué divertidos que son estos atributos de la información. Suscríbete a mi canal. Bien. Denme like al video. Era medio áspero el tema, yo se los había advertido. ¿Sí? Recuerden que tienen pertinencia, tienen confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad como uno de los criterios más importantes a mantener. Las diapositivas obviamente que se las voy a compartir, Martina. Este es el objetivo del curso. No hay problema. Hablo como Paulina de la Mora. No sé si vieron La Casa de las Flores. Bueno, recuerden bien que tenemos todos estos principios y atributos de la información, desde pertinencia, confiabilidad, ¿sí? In- sistematicidad, comparabilidad, claridad, ¿sí? Cada uno de estos los tienen que estudiar para el parcial. ¿Oíste, Brunito? Oye, Brunito. Presta atención, Brunito. Bien. Ahora que se despertaron, seguimos con los elementos de los estados contables, ¿sí? Vamos a ver que es muy importante esto porque te va a definir todas las normas de exposición. Este es el puntapié inicial. Te va a decir qué es lo que tienen que contener los estados contables o los estados financieros. A partir de esto vamos a ver que las otras normas de exposición te van a armar. Bueno, ¿qué estados son los que las empresas tienen que emitir? O los organismos sin fines de lucro. Hago esta salvedad porque vamos a ver que algunas de estas definiciones se llaman diferente en un estado o en otro. Si, por ejemplo, el estado de resultados se llama diferente en entidades sin fines de lucro. ¿Sí? Se llama aplicación de recursos y déficit y superávit. ¿Sí? Vamos a ver esas sutiles diferencias y vamos a ver otra información que te va a pedir en el estado de resultado
o otros estados o otra información adicional que son específicamente para entidades sin fines de lucro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, primero, punto número uno, ¿sí? Tenemos que presentar la situación patrimonial a la fecha de los estados. ¿Sí? ¿Y qué es la situación patrimonial? Con lo que vimos hasta ahora. Me están dejando sola hablando acá. Balance. Definime balance. Es muy amplia la palabra balance, ¿sí? Tenemos que tener lo que es activo, pasivo y patrimonio neto, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Muy bien, ¿sí? Que va a ser nuestro estado, lo que nosotros vamos a llamar estado de situación patrimonial. ¿Recuerdan que yo les dije que era una foto a un momento dado? ¿Recuerdan esa definición que yo les di al comienzo cuando tuvimos las clases presenciales? ¿Recuerdan eso? Me acuerdo que yo los anoté en el pizarrón, ¿no? Qué mal. Tienen mala memoria. Bueno, no importa. No se preocupen. ¿Sí? Si yo hago una especie de cuadrado, vamos a ver que tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Bueno, vamos a tener toda esa información. Muy bien, Martina. Toda esa información vamos a tener estado de situación patrimonial. Después, evolución del patrimonio neto durante el tiempo, o sea, y un resumen de las causas, ¿sí? Y de resultados. ¿Por qué? El patrimonio neto, ¿recuerdan de qué se componía? Acá dice, evolución del patrimonio neto. Vamos a hacer dos grandes líneas. Cuando estamos hablando del patrimonio neto, vamos a tener un resumen de lo que los socios pudieron aportar, ¿sí? Y, o sea, las reservas que la empresa tiene, y también el resultado del periodo. Recuerdan de que vamos a tener un estado de resultados que impacta en el patrimonio neto. Este impacto en el patrimonio neto es lo que te va a hacer aumentar, ¿sí? Si hacemos unas líneas simples de lo que tiene nuestro patrimonio neto, va a ser, en el estado de situación patrimonial vamos a tener que, el resumen, según este estado el patrimonio neto es tanto. Después vamos a ver otro estado, otra explicación que te va a decir, bueno, este patrimonio neto, ¿de dónde sale información? Vamos a tener el estado de resultados, ¿sí? Vamos a tener el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, y por último, la evolución de la situación financiera en el mismo periodo, ¿sí? Cuando estamos hablando de la situación financiera nos importa lo que la empresa compró, todo lo que la empresa, o sea, gastó en dinero o equivalentes de dinero y todo lo que la empresa cobró, equivalente de dinero y dinero, ¿sí? Siempre vamos a tener estos elementos. Estos nos van a dar origen a cuatro estados, ¿sí? A cuatro estados, los que vamos a ir analizando. Estados de evolución del patrimonio, perdón, estado de situación patrimonial, estado de evolución de patrimonio neto, estado de resultado y el estado de flujos de fondo o flujo de efectivo. Después vamos a ver que varios los autores los definen de diferente manera. Ustedes, en lo que es el curso, en el capítulo de contabilidad financiera, ustedes lo que tienen que hacer es analizar y llegar a armar un estado contable, los cuatro estados contables, ¿sí? Y obviamente registrarlos. El objetivo del curso en relación a lo que es contabilidad financiera sería entender cómo son los estados y armarlos, ¿sí? Bien, seguimos. El estado de situación patrimonial, vamos a tener conceptos de activo, pasivo y patrimonio neto.
Cada cuando se hace un balance, la empresa lo tiene que hacer teniendo en cuenta su periodo. Vamos a ver que hay otros organismos que te piden un balance mínimamente el ejercicio económico que es en un año. Pero algunas empresas tienen que presentar información en forma semestral y en forma trimestral. ¿Sí? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores. Estos cuatro estados contables se arman juntos en un periodo. El estado de situación patrimonial es una foto en un momento. Bueno, la empresa tiene esto de activo pasivo y este patrimonio neto. En cambio, la evolución del patrimonio neto, los resultados y flujo de fondos van en un periodo, porque yo arranqué con tanto dinero y terminé con tanto dinero. Yo tuve estos resultados. ¿Sí? Miden en periodos de tiempo. ¿Sí? Bien. Hay un concepto que es participaciones de accionistas en empresas controladas. En este caso, ¿sí? Los estados contables consolidados no los vamos a ver porque no es un tema del curso, lo van a ver en contabilidad patrimonial. Pero ustedes tienen que saber cuando una empresa tiene influencia significativa o tiene control sobre otra, vamos a tener que compilar, ¿sí? Consolidar los estados contables. ¿Por qué? Para decir, bueno, la empresa tiene todos estos activos, pero también controla el activo de todas estas empresas. En ese caso deberíamos hacer una especie de consolidación, suma general de toda esa información. Eso se llama consolidar. ¿Sí? Y ahí es cuando se utiliza esta cuenta que no es ni pasivo y no es ni patrimonio neto. ¿Sí? Que son las participaciones de accionistas no controladas. Por lo tanto, si hay algún profesor malo en que le quiera decir que la ecuación básica, activo, es igual a pasivo más patrimonio neto, les puedo decir que es inadecuada o vieja o antigua. ¿Sí? Se le puede decir que el activo es igual al pasivo más patrimonio neto más participaciones de accionistas minoritarios. ¿Sí? Bla, 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 bla. Pero bueno, esto lo van a ver en otra materia. ¿Sí? Solamente quiero que sepan que existe este concepto. Bien, ¿cómo vienen hasta ahora? ¿Se terminó esta primera parte? Mal, ¿qué pasa, Leandro? ¿Qué pasa, Laín? Vale, no te puedo preguntar porque no tenés. Bueno, pero ustedes tienen el video para poder verlo, ¿sí? O sea que estás medio atrasada. Estefanía, estás atrasadísima. A ver, voy muy rápido. Puede ser que vaya rápido. Si voy rápido, ustedes me dicen, vaya más despacio, voy más despacio. Lo podemos hacer en neutro si quieren. Obvio, como les dije, para ver esta clase deberían tener impresa la norma, o tiene que tener la norma consultada, como les dije, ¿sí? La RT16 deberían tenerla impresa como para leerla. Esto no es que eh, escribirlo todo, porque tenés la norma, esta es la copia de la norma, chicos. Bien, a ver, rebobinen, hacemos un break de un segundo y seguimos. Seguimos con el estado de situación patrimonial, ¿sí? Cuestión importante. ¿Cómo se define la palabra, ¿sí? ¿Cómo se define un activo contable para la empresa?
Recuerdan de que lo habíamos definido hace mucho tiempo, como lo decía el libro antiguo, etcétera, que todo lo que el ente tiene. Bueno, la definición actual de activo es: un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien, material o inmaterial, con un valor de cambio o del uso para el ente. Estamos diciendo que el ente, que una entidad, un ente tiene un activo cuando controla los beneficios económicos que produce ese bien, material o inmaterial, ¿sí? Con valor de uso o valor de cambio. ¿Se entiende? Te dice cuando tiene valor de cambio, ¿sí? Y cuando tiene valor de uso, ¿sí? Pero lo importante acá es definir que activo a partir de ahora va a ser: una empresa tiene un activo cuanto, debido a un hecho ocurrido, controla los beneficios económicos que produce ese bien, material o inmaterial, con un valor de cambio o un valor de uso para el ente. Sí. Ahora pueden hacerme las preguntas que quieren de este concepto. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? Hola. Bien. Una empresa, o sea, tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona, física o jurídica, o es altamente probable que ello ocurra. Y B, cuando la cancelación de la obligación es ineludible, ¿sí? Y deberá efectuarse a una fecha determinada o determinable. Ahora explicamos cada uno de estos puntos. Primero, cuando dice que debido a un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona. Estamos hablando de deudas que pueden ser en obligaciones de hacer o obligaciones de dar dinero y objetos, ¿sí? Y bienes. O brindar un servicio, ¿sí? Eso sería la gama de deudas que la empresa puede tener. Por ejemplo, recibió un adelanto para, eh, no sé, hacer un, una obra o un servicio y todavía no lo hice, bueno, yo debo a la empresa brindar un servicio. En ese caso, para mí va a ser una deuda, si lo voy a considerar un pasivo. O me compraron mercadería y todavía no entregué la mercadería. Perfecto, en ese caso tengo que esperar que la empresa venga a buscar o yo llevársela. En ese caso yo tengo una deuda con la empresa porque tengo que entregarle este bien. ¿Sí? Y la cancelación tiene que ser ineludible, ¿sí? Y deberá efectuarse una fecha determinada o determinable. Y esto abre el panorama a otro tipo de concepto que vamos a ver más adelante, que es el tema de las contingencias, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera un juicio hoy en día, ¿sí? Me inician un juicio y tengo altas probabilidades de perder ese juicio. Voy a un abogado y el abogado dice: mira, este juicio lo vas a perder porque hay una ley que está a favor de la persona que te demandó, por esto, por esto, por esto, por esto. Por lo tanto, en ese caso, si yo sé que existe un juicio, sé que es probable que tenga que abonar dinero, ¿debería reconocer ese valor, ese importe? ¿Qué opinan? Bueno, ese es el concepto que vamos a ver de contingencias, sí, más adelante. Pero obviamente las contingencias va a ser parte del pasivo, ¿sí? Pero el valor que te diga el abogado es correcto. Ya vamos a ver que lo tenemos que cuantificar, ¿sí? Por eso dice: deberá efectuarse a una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento del acreedor, ¿sí? Este concepto
abarca tanto las obligaciones legales, incluyendo las que nacen de los contratos, como las asumidas voluntariamente. Son conceptos que tienen que saber. Bien, cuando estamos hablando del patrimonio neto, la norma te dice que termina siendo la diferencia entre activo y pasivo. ¿Sí? Obviamente, cuando estamos en casos de empresas que tienen que consolidar, que es algo que nosotros no vamos a hacer en el curso, ¿sí? Este es el primer concepto que vimos, ¿sí? En el caso que estemos hablando de consolidación de estados contables, ¿sí? Hay este concepto, ¿sí? Que es participaciones de accionistas no controlantes del patrimonio en entidades controladas. Es en el caso de que tengo que consolidar y es en el caso de un grupo económico. Lo van a ver en contabilidad financiera. Sí, tampoco lo van a ver en sistemas contables. Pero tienen que saber que existe ese concepto. Hasta ahora, en el curso patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Mm? ¿Se entendió? Seguimos. Patrimonio neto, ¿qué contiene internamente? Aportes y resultados acumulados. ¿Sí? ¿Qué eran los aportes? Correcto. ¿Sí? Estamos hablando del dinero. Y también tenemos, y los resultados acumulados, vamos a ver que pueden haber reservas, entre otros temas. Hay un caso con lo que dice acá de entidades sin fines de lucro, que pueden haber entidades sin fines de lucro que no contengan aportes. Eso es verdad, pero después lo vamos a ver más adelante. Miren este concepto que habla de capital a mantener. ¿Recuerdan cuando habíamos visto los criterios? Que habíamos visto criterios, ¿sí? De capital, que habíamos, que la empresa puede adoptar el criterio financiero o el criterio eh, físico o económico. ¿Recuerdan eso? ¿Qué establece esta norma? En capital a mantener. ¿Llegan a ver? ¿Llegan a ver? Capital a mantener es el financiero, ¿sí? No es el capital físico o económico. ¿Mm? Seguimos. Cuando estamos analizando la evolución patrimonial, obviamente que analizamos los flujos de ingresos, los impuestos que se pagamos, todas las actividades económicas, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos los ejercicios. Es muy importante, ¿sí? Y esto sería la última parte súper importante de, de este análisis, que es la definición de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, ¿sí? ¿Recuerdan cómo habíamos definido costo? Chicos, ¿recuerdan cuando habíamos definido costo? Sí. ¿Recuerdan cómo hemos definido costos? Un sacrificio económico. Un sacrificio económico, ¿para qué? Para adquirir un bien o brindar un servicio. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaba cuando yo utilizaba por ejemplo, esa mercadería que ya la vendía? Tenía que reconocer la pérdida por haber vendido una mercadería, ¿sí? Haber bajado, o sea, la ganancia de la registración y dar de baja ese bien que ya no lo tengo, ¿sí? Perfecto.
Cuando estamos hablando de ingresos, y esto es muy importante, los ingresos resultan generalmente a través de las ventas, ¿sí? Y esto es muy importante. Los ingresos son aumento del patrimonio neto, originados por la producción y la venta de bienes, digo, la prestación de servicios, etcétera, con las actividades principales, ¿sí? del ente. Estos ingresos son siempre ventas de bienes y servicios, pero pueden resultar de otras actividades, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Los gastos son disminuciones del patrimonio neto y los gastos están relacionados con los ingresos, ¿sí? Vamos a poner acá. Ingresos, ¿sí? Es aumento de patrimonio neto. Ejemplo, las ventas. O crecimiento natural de alguna explotación agrícola. O extracción de petróleo, etcétera. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Los gastos son disminución de patrimonio neto. ¿Dudas hasta ahora? Ingresos, aumento del patrimonio neto, relacionados con una actividad de venta, compra o algo principal. Y esto es importante, ¿sí? Actividades principales del ente. Gastos, ¿están asociados a qué? A disminución del patrimonio neto, vinculados con los ingresos, ¿sí? Profe, Ganan, perdón, sí. ¿por qué los gastos estaban relacionados con los ingresos? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando analizamos el costo de mercaderías vendidas? Sí, Eso es un gasto, porque ya lo pasamos a pérdida. perfecto. Sí. Entonces siempre están relacionados con los ingresos. Siempre están relacionados con los ingresos, sí. Después tenemos pérdidas que no están relacionadas con los Ok, ingresos. ok, gracias. Acá preguntas, sí, si querés hacer la pregunta en voz alta. Sí, porque si dice que los ingresos aumentan el patrimonio neto y vienen de la venta de mercaderías, ¿por qué resultaría como un gasto cuando la mercadería ya se vende? Claro, vos fíjate, cuando vos analizás el concepto de costo, ¿sí? Es cuando vos lo incorporás al patrimonio, ¿sí? Cuando vos, ese costo es consumido, ¿sí? Y está relacionado a alguna actividad, para nosotros va a ser específicamente un gasto. Entonces vos decís, ¿la cuenta debería llamarse gastos de mercaderías vendidas? Es correcto. Está bien lo que planteás. Pero el uso de costumbre se utiliza costo de mercaderías vendidas. Pero en realidad el costo de mercaderías vendidas es un gasto. ¿Por qué? Porque en un momento fue un costo cuando lo activamos. ¿Sí? Ahora cuando fue gasto, lo sacamos del patrimonio. ¿Se entendió o te mareé más? Si querés desbloquear el micrófono. ¿Se entendió? ¿Mm? Bien, ganancias. Son aumentos del patrimonio neto, que se originan en operaciones secundarias o accesorias. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa tiene un plazo fijo, ¿sí? Y gana interés con eso. ¿Va a ser un ingreso o va a ser una ganancia? ¿Qué opinan? Ganancia, porque no está asociada a actividades principales, es una actividad secundaria. ¿Sí? Pérdidas. Son disminuciones del patrimonio neto que se originan por operaciones o actividades secundarias. ¿Sí? Mientras
Los ingresos tienen gastos, ¿sí? Las ganancias no tienen, pero obviamente pueden tener impuestos, ¿sí? Mientras los ingresos, perdón, los ingresos no tienen mientras que los ingresos, perdón, tienen gastos, las ganancias no los tienen, pueden tener impuestos, ¿sí? ¿Por qué está diciendo eso? Porque, por ejemplo, impuesto a las ganancias te aplican en todas las ganancias que tiene el ente, sea por ingresos o sea por otra actividad secundaria. ¿Se entiende? Sí. Bien. Lo más importante, identificar ingreso, ¿sí? Gastos, ganancias y pérdidas. ¿Sí? Ingresos, aumento del patrimonio neto por actividades principales. Ganancias, ingreso del patrimonio neto por actividades secundarias. Ahora bien, los ingresos tienen gastos. Los gastos están asociados a los ingresos. Y las pérdidas son disminuciones. Sí, Una pregunta. sí, Esto que estás diciendo, que el ingreso tiene gastos y que las ganancias no tienen gastos, no. tiene que ver, tiene que ver con que una empresa, por ejemplo, que vende X producto para obtener un ingreso, debe primero, debe primero invertir, digamos, tener un gasto para después obtener un ingreso o no tiene nada que ver con eso. No, está más asociados a las actividades principales. Sí. Y también el tipo de rubro que estamos analizando, ¿sí? También podemos ver algún tipo, si vos tenés alguna actividad principal, ¿sí? A veces hay ingresos que no tienen gastos, ¿sí? Si hay algún tipo de actividad muy específica de servicios, puedes identificar algunos ingresos que no tenés un gasto asociado, ¿sí? Claro, No lo sí, asocies a eso, sino asociarlo a lo que son las actividades principales del ente o claro, listo, secundarias, vale, gracias. ¿sí? Bien, bien. Y bueno, y cuando estamos hablando de la evolución financiera, vamos a lo que es el estado de flujos de fondo, ¿sí? Es muy importante, ya vamos a ver más adelante cuando hablamos específicamente de este estado, pero vamos a ver que la empresa en un periodo compra y vende, ¿sí? Vamos a ver que puede tener efectivo o equivalentes de efectivo. Y lo que se utiliza cuando analizamos los recursos financieros en un periodo es, bueno, toda la plata que tenía la empresa al inicio, efectivo o equivalente de efectivo, y en dónde ha gastado la empresa, ¿sí? Si eran actividades principales, operativas, actividades de inversión, ¿sí? O actividades de financiamiento. Tenemos que ver todas las actividades que hizo la empresa y al final hacemos un estado analizando, bueno, tanta plata había al inicio y tanta plata o equivalente hay al final. Eso sería lo que es el estado de flujo de fondos, de efectivo. Bien, les dije que la clase de hoy era media áspera, ¿sí? ¿Entendieron por qué? Son muchos conceptos que ustedes tienen que ir analizando e ir incorporando. ¿Sí? Esto es una aproximación a lo que son los conceptos. ¿Sí? Dudas y consultas de lo que vimos hoy. Acá pregunta el periodo de tiempo, si es un año. Sí, vos podés hacer un flujo de fondos en un año, podés hacer un flujo de fondos de menos tiempo. ¿Sí? Ese periodo lo vas marcando teniendo en cuenta cuando tenés que presentar el estado. Puedes tener periodos irregulares que son más cortos, por ejemplo, es cuando inicia una actividad, o tenés que hacer presentaciones, capaz que cada 3 meses en, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores o en la bolsa. Eso depende del tipo de empresa que vos tengas que analizar. Bien. Otro tipo de duda, ¿no? Se marearon lo suficiente, ¿no? ¿Están ahí?